Shalom, shalom y bienvenidos al canal de la bendición. Mi nombre es Bayardo Alemán. Aquí estoy subiendo este tema en esta ocasión que quiero compartir, ¿verdad?, con todos los creyentes en la palabra de nuestro Elohim viviente y, ¿verdad?, y no creyentes, porque a través de oír la palabra pues vienen a creer en nuestro Mesías Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador. Bien, en esta ocasión, ¿verdad?, quiero compartir esto que, ¿verdad?, pareciera que no es de mucho interés, pero yo creo que sí, viendo desde la perspectiva, ¿verdad?, de las enseñanzas bíblicas, que yo creo que sí. Y se trata del verso que está en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 21. Y voy a decir por qué, ¿verdad? La razón principalmente, mejor dicho, es porque yo siempre he oído, creo que 2 o 3 expositores de la palabra o predicadores, uno en YouTube y otro en otro lugar, ¿verdad?, predicar sobre el tema de la circuncisión, porque ese es el tema en Hechos capítulo 15, el problema de la circuncisión, si está válida o no está válida, ¿verdad? Ese es el gran problema que hay desde que Pablo comenzó a enseñar, ¿verdad?, acerca de la circuncisión, ¿ves? Entonces, pero el punto es, ¿verdad?, que he oído que predican, ¿verdad?, que ya la circuncisión ya no, porque era para los judíos. Era para los judíos. Yo lo he oído. Y yo en ese video yo vi que hasta dónde llegó. Este predicador predicó del Hechos 15, del Hechos 15, del 1 hasta el 20. No llegó al 21. Y no solo, antes que se me olvide, yo oí otro que predicó hasta el 20 y después se cruzó al 22. Omitió el 21. Ya, así es. Entonces, principalmente, cuando dice el hermano que está predicando que la circuncisión era para los judíos, pues déjeme decirle que no fue para los judíos, porque está registrado en Génesis 17, Bereshit es en hebreo, el libro Génesis 17, todo el capítulo, que la circuncisión fue dado a Abraham, ¿verdad?, como señal del pacto de la multiplicidad física de todas las descendencias que venían después de él, la descendencia que venía después de él, perdón, ¿ves? Él fue, ¿verdad?, el heredero de la circuncisión, y él no era judío, él era hebreo. Ese es el primer punto. ¿Ves? Que los judíos son parte de las 12 tribus de Israel o de las 12 ramas de Israel, eso es otra cosa. Pero no es que la circuncisión fue para los judíos. ¿Ves? Y la circuncisión es para todo Israel, incluye la tribu de Judá, de Yahudá. Bien. Pero el punto más principal, ¿verdad?, que yo quiero compartir, o el principal, es que me he venido dando cuenta que omiten ese verso, el 21, ¿verdad? Ahora, quiero hacer énfasis en esto. En este capítulo, el problema era la circuncisión, ¿verdad? Que los judíos que habían creído en el Mesías eran judíos, ¿verdad?, pero creyeron por la palabra, ¿verdad?, que Yeshua HaMashiach era el Mesías. Entonces ellos tenían, pues se suponía, estaban bien relacionados pues con la Torá, ¿ves?, con los ritos de la circuncisión, con el Shabbat, el día de reposo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando los gentiles que se están convirtiendo, que la mayoría de los gentiles son de las 10 tribus de Israel que se perdieron, ¿verdad?, por años, por siglos, ¿ves? Entonces estaban volviendo, ¿ves? Estaban volviendo a Yahweh, a Elohim, a través de recibir a Yeshua HaMashiach como Salvador, como su Salvador. Entonces los judíos, ¿verdad?, o no todos, ¿verdad?, sino un buen grupo de judíos estaban insistiendo, ¿verdad?, que tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés, porque si no, no podían ser salvos. Imagínense. O sea, el problema no era la circuncisión. El problema es que estaban poniendo un rito de la Torá, ¿verdad?, a la par de nuestro Mesías Yeshua. ¿Ves? O sea,
eso no se podía dar, porque Yahshua era nuestro Salvador. La circuncisión no tenía que venir a ser un complemento, ¿ve? O a venir a ser como una muleta. Así lo estaban poniendo ellos para que pudieran los gentiles ser salvos. No. Entonces se armó ese problema. Entonces se reunió, ¿verdad?, el concilio en Jerusalén, que el presidente era Jacobo, ¿verdad? Se reunió con los demás ancianos, ¿verdad? Y trataron pues de ver cómo resolvían este problema. Pues llegaron a un acuerdo, ¿verdad?, de que los gentiles que se estaban volviendo a Yahweh, pues venían, ¿cómo se llama?, arrastrando ciertas prácticas, como nosotros. Cuando venimos a nuestro Mesías, ¿verdad?, aún cuando ya llegamos al templo, siempre traemos cosas, ¿verdad?, que no las hemos dejado, ¿verdad? Así ni más ni menos. Ustedes me entienden, creo yo, lo que estoy diciendo. ¿Ve? Yo por años arrastré cosas y me las he ido quitando, todavía las tengo, y ahí voy quitándomelas. Entonces imagínense los gentiles. Entonces ellos miraron que traían 4 cosas que no era conveniente que ellos la llevaran a la sinagoga. ¿Ven? Entonces las 4 cosas, sin más preámbulos, se las voy a poner aquí, que ellos determinaron que ellos esas 4 cosas, ¿verdad?, las omitieran, ¿verdad?, las hicieran a un lado para poder participar en la sinagoga y entonces poder oír, como dice en la Torá. ¿Ven? Voy a leerlo. Está en Hechos 15:19. Dice así: por lo cual, dice, hablando, ¿verdad?, el apóstol, ¿verdad?, hablando el apóstol, ¿verdad? Por lo cual, dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, ¿ves?, que se convierten a Yahweh, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, 1, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Mire, hasta ahí llega. El predicador que yo oí, hasta allí llegó. Y entonces fue cuando inmediatamente, como yo estaba siguiendo el mensaje, yo esperaba que llegara hasta ahí y no llegó. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué estoy diciendo con esto? No sé si es que por falta de conocimiento o por falta de saber explicar eso, ¿verdad? Yo no me voy a meter en ese asunto. Pues a lo mejor yo sería uno que si yo no puedo explicar ese punto, pues yo lo dejo a un lado. Pero no sé el punto. Pero el punto es que no llegan hasta ahí. Y a otros se saltan al 22. Ahora bien, ¿por qué digo que los gentiles tenían que oír la Torá? Y así ellos por su cuenta, ¿verdad? Por su cuenta. Al oír las instrucciones de la Torá, que el rito de la circuncisión no es para salvación, sino que es ¿verdad? Fue parte de la señal del pacto que Yahweh le dio a Abraham para la multiplicidad de la descendencia de él, que se estaba dando y se está dando hasta hoy. Hay demasiada descendencia de Abraham en todas las naciones, en religiones, ¿verdad? En religiones, en las iglesias, muchísimas descendencias de Abraham habemos aquí, en esta tierra, mejor dicho, pongámosle así, pues, ¿verdad? En el globo terráqueo, pues, ¿verdad? Entonces, ese era el problema. Entonces, pero el 21, mire lo que dice. Porque Moisés, dice, desde tiempo antiguo, tiene en cada ciudad, mire, quien lo predique en la sinagoga, donde he leído, dice, cada día de reposo. Mire, ahí menciona cada Shabbat. No dice que cualquier día. Cualquier día se puede hacer. Yo siempre digo que todos los días son buenos. Pero aquí dice que el día especial, específico, como Yahweh lo ordenó en Génesis 2:1, ¿verdad? El reposo del 7º día, pues ellos nunca lo dejaron porque es un mandamiento perpetuo. Es un mandamiento, como dicen en hebreo, olam. Olam es para siempre. Entonces, imagínense, dice, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique, ¿qué predique qué? La Torá que Yahweh le dio a Moisés. Enseñar la Torá que Yahweh le dio a Moisés. En la Torá están mandamientos, decretos, preceptos y ley. Ve, aquí en el Nuevo Testamento o en toda la Biblia le pusieron a la Torá como ley, pero déjeme decirle que no es ley, porque la Torá quiere decir instrucciones. Entonces, dentro de la Torá sí creo que está la ley, las leyes, claro, leyes dietéticas,
leyes religiosas, etcétera, etcétera. Pero el punto, ¿verdad? Es, para terminando, es que el asunto tal no es que estaban el concilio de Jerusalén, los hermanos, desechando, ¿verdad? Que ya la circuncisión no tenía validez, sino que cuando llegaran ellos a la sinagoga, iban a comenzar cada Shabbat, cada fin de semana, a estar escuchando sobre una cosa, sobre la otra, porque la circuncisión. Entonces en ellos iba a estar, como nosotros en un lugar cuando las iglesias, ¿verdad?, tienen sus normas, y uno ve si las acepta o no. Ellos las enseñan. Pero aquí pasa lo mismo. Ellos iban a llegar a oír sobre la circuncisión, y al verse involucrados en que a lo mejor son descendientes de Abraham, pues no le queda de otra de decir, bueno, yo me voy a circuncidar porque sé que ahora soy salvo, no me voy a circuncidar, perdón, Yahshua HaMashiach me salvó, pero me voy a circuncidar por la obediencia al mandamiento del Padre de Yahshua HaMashiach. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Bueno, yo pues, ¿verdad? Lo hago así un poco simple esto, ¿verdad? Y, ¿cómo explico? Lo hago simple porque esto es demasiado, ¿verdad? Es escabroso meterse en esto, pero ahí está bien claro. Usted le hace, si usted está interesado en lo que estoy diciendo, le hace Hechos 15, del 1 al 21. No se quede hasta el 20, como lo han hecho predicadores. Yo no estoy mintiendo, yo lo tenía en mis manos. ¿Sabe cómo es esto? Ni más ni menos como cuando, aleluya, como cuando, digamos, una persona llegó a una iglesia que yo me congregaba hace muchos años, ¿verdad? Entonces llegó este pastor a Nicaragua, de aquí de los Estados Unidos, y resulta que llegó a predicar a una iglesia donde yo estaba congregándome. Pero él tenía una barba bien compuesta. Pero fíjese que se reunieron los ancianos con el pastor y le dijeron que mira, que él no puede predicar en el púlpito con barba. Imagínense, no puede predicar. Y el pastor pues se miró pues así acorralado, como dicen, y se fue a hablar con el hermano pastor que llegaba de aquí de los Estados Unidos, y le dice, mira, hermano, mire, pasa esto y esto. Y el pastor pues, ¿verdad?, dice, sí, no hay problema. Se fue, dice que la barbería, se quitó la barba y predicó. ¿Se da cuenta? Es decir, son normas a veces de hombres, y eso es lo que estaba pasando. Querían tomar como norma, ¿verdad?, adherida, la circuncisión para ser salvo. Y eso no se podía, ni se puede, ni se podrá nunca, porque Yahshua HaMashiach fue el que derramó su sangre en el madero, en la cruz, para redimirnos del pecado y de la condenación eterna y darnos vida eterna, ¿verdad? Ahora, hay muchas cosas que Pablo dijo que pareciera que está diciendo una cosa, pero en el contexto es otra cosa lo que le quiere explicar. Hay que recordar que estas eran cartas, ¿verdad? Eran cartas que se enviaban porque había demasiado problema, ¿verdad? Demasiadas fuentes de información equivocadas que habían, ¿verdad? Estaban los esenios, estaban la enseñanza de la Torah oral de los fariseos creo que de los fariseos, de los saduceos, bueno, en fin. Y Pablo peleaba o luchaba, mejor dicho, contra esas cosas. No era contra la bendita Torah. No era contra la bendita Torah. Él dice en cierto lugar, en cierta parte de la palabra, que la Torah dice es Kadosh, santa. Bien, pero el punto es que, ¿por qué evitaban, ¿verdad?, o pasan por alto ese verso? Porque ese es el verso clave, déjeme decirle, ese es el verso clave de esta enseñanza. Termino con esto ahí. Dice, porque Moisés, dice, desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique, en la sinagoga donde he leído cada día de reposo. Como quien dice, Moisés tiene en cada ciudad un ministro que va a ministrar la Torah, y cuando los gentiles, ¿verdad?, les demos chance para que ellos lleguen, ellos van a escuchar la Torah, ellos van a escuchar toda la Torah, los profetas, ¿verdad?, los escritos, y ellos van a venir a tomarles otra, ¿verdad?, un sabor muy bueno, porque es rico. La Torah es perfecta, la Torah es delicia, la Torah es, yo no sé cómo, bueno, muchas personas, que la Torah es una carga, que es un yugo. No, el yugo lo pusieron los que sacaron
enseñanzas de la Torá para hacer sus propias leyes. Ahí está el problema, como los fariseos habían hecho. Ese es mi tema que yo quería compartir, ¿verdad? Porque yo sé que muchos no saben eso, ¿verdad? Que hay líderes que predican y omiten el verso 21 de Hechos 15. Lo omiten porque yo lo he visto. Por eso, ¿verdad? Yo quiero compartir para que sepan que en el verso 21 está resuelto que ahí es donde van a escuchar, ¿verdad?, todo el mensaje de la Escritura. Porque en ese entonces lo que tenían ellos no tenían toda la Biblia como la tenemos hoy nosotros. No. Ahí estaba solo lo que le llaman el Tanaj. El Tanaj se compone de los profetas, perdón, de la Torá, los profetas perdón, me confundí un poquito. La Torá, los Nevín y los escritos, que son la ley, los profetas y los escritos. Eso tenían ellos y tenían que estudiarla, como todo alumno que llega a un lugar, ¿no? ¿Verdad? Nosotros no podemos, imagínense una persona, otro ejemplo, y hoy termino, que llega a un banco y entra por la puerta y está corriendo. Inmediatamente hasta lo pueden, ahí nomás lo pueden balear, el security. Entonces, no, así es, el que va a llegar iba a llegar a la sinagoga y va a entrar, sentarse y escuchar. Y después, en él quedaba así, hacía o no hacía lo que decía la Torá. Eso es lo que quería compartir con ustedes y les deseo mucho shalom.